A continuación, vamos a realizar la presentación de la línea del tiempo basados en la unidad número 1, Historia y Desarrollo de la Ingeniería. La historia de la ingeniería comienza en la prehistoria. Podemos indicar que la ingeniería evolucionó a la par con la humanidad, ya que en esta época se presentaron eventos tales como la realización de los primeros instrumentos de piedra. En la Edad de Piedra, el hombre incursionó en la fabricación de nuevos instrumentos que le permitieran satisfacer sus necesidades y le ayudaran al mejoramiento de su calidad de vida. En el periodo neolítico se caracterizó por el descubrimiento más importante de la humanidad, que fue la producción de fuego, lo que lo ayudaría a establecerse como uno de los máximos depredadores, por decirlo de alguna manera, y conquistadores de la tierra. Empezó a realizar instrumentos más avanzados, tales como hachas, cuchillos, puntas con piedra, esto para em, poder cazar y poder satisfacer sus necesidades. Realizó agujas para unir pieles y realizar abrigos que los protegieran de las inclemencias del clima. Estas comunidades se caracterizaban por ser nómadas, es decir, que se trasladaban de un lugar a otro en busca de sus alimentos y de su resguardo. Desarrollaron un lenguaje propio basado en dibujos, señas o nudos. En la región del cercano Oriente se caracterizó por tener dos civilizaciones eh, representativas, las cuales fue la mesopotámica y la región de Egipto, en donde se caracterizó por la fabricación de vasijas y nuevos elementos en cerámica y metal. Esta civilización se caracterizó por el aumento de la población, incursión en nuevas áreas de cultivo, se desarrolló la agricultura como actividad principal y la domesticación de animales. Nacieron nuevas profesiones, tales como agricultores, alfareros, esteros, sacerdotes, pastores. En la región, la civilización mesopotámica se estableció en el valle de los ríos Tigris y Éufrates. Esas comunidades descubrieron que podían establecerse cerca a fuentes hídricas, lo cual mejoraría el tema de cultivos. Fueron los precursores del sistema de escritura, la rueda, el arado, el ladrillo, barco de vela, alfarería y edificación de los primeros templos. Acá podemos observar una imagen con el primer sistema de escritura establecido en esta época. En Egipto, esta civilización se instaló a orillas del río Nilo y de igual forma descubriendo las bondades que traía al establecerse cerca de esta fuente hídrica. Sus estudios y visualización del crecimiento del río y su relación con los astros ocasionó que se diera origen al año conocido actualmente de 365 días, y su característica principal fue la construcción de canales de riego para sus cultivos y construcción de pirámides. Ya en Grecia es conocido por su alto desarrollo científico y del conocimiento, ya que fueron caracterizados o reconocidos por ser los primeros científicos y en encontrar explicaciones racionales a los eventos de la cotidianidad. Em, hay varios representantes de esta época, tales como de la filosofía griega, como Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales de Mileto, que fue reconocido por ser uno de los primeros ingenieros civiles al desarrollar obras hidráulicas y construcción de diques, y también en su actividad como astrónomo fue el primero en la explicación de los eclipses. También Arquímedes e Hiparco. Hiparco fue reconocido por ser la primera persona en poder representar un sitio en el territorio usando la longitud y la latitud. Roma, ya en Roma fueron reconocidos por ser grandes constructores e ingenieros, lo cual proporcionó una gran historia em, una gran revolución, por decirlo de alguna manera, ya que fueron los primeros en empezar a realizar construcciones o a aplicar esos conocimientos adquiridos en las antiguas civilizaciones. Fueron
precursores del trabajo a base de la piedra. Ellos, para comunicar sus territorios de un lugar a otro, desarrollaron caminos o carreteras. Su principal em, producto utilizado fue la piedra, utilizada de diferentes maneras y mezclado con diferentes materiales para realizar las calles. En la Edad Media, entre el siglo V y el siglo XV, empezó el desarrollo de estructuras más representativas de la época, dada la injerencia de la Iglesia Católica. Los templos y las edificaciones fueron realizadas con una técnica más avanzada. Esta era la sociedad o la pirámide o la representación de la sociedad de la Edad Media, en donde representaba el rey, los duques, caballeros, soldados y campesinos. Ocurrieron grandes acontecimientos para el desarrollo del papel, la imprenta, el cigüeñal, la pólvora, cañones y castillos, y ellos fueron los precursores y organizadores de centros nuevos de investigación. Y se considera que se existió en Europa las primeras universidades. Este es un prototipo de castillo en la Edad Media, en donde se puede observar em, este sistema de construcción en donde realizaban grandes em, temas para edificaciones para salvaguardar la seguridad de estos castillos. En la primera revolución industrial ocurrida en el siglo XVIII, fue un hito histórico para la historia de la humanidad y de la ingeniería, ya que em, al realizar este desarrollo de la máquina de vapor, realizó o se generó las primeras etapas de la industrialización de las anteriores em, formas de trabajo de la época. Se generó la industria textil, la máquina de vapor ayudó a la construcción de locomotoras, barcos de vapor, y se reconoció por la época del maquinismo. El máximo representante de la primera revolución industrial es James Watt en 1769, al recibir un encargo de los profesores de la universidad donde él trabajaba, en donde le pidieron que realizara un mejoramiento a la máquina de vapor utilizada o realizada por Thomas Newcomen. A continuación, quiero presentar un video que representa la historia y los máximos representantes de la época, los cuales fueron también intervinieron en la historia de la máquina del vapor y ayudaron a que ésta revolucionara eh, el mundo en esta época y pudiera presentarse esa primera revolución industrial. Situado al oeste de Escocia. Mucha gente le atribuye la invención de la máquina de vapor. Sin embargo, no fue exactamente así. En realidad, su logro consistió en realizar una serie de mejoras a la que ya existía en ese momento, la que desarrolló el herrero Thomas Newcomen, convirtiéndola en una herramienta fundamental en el avance y desarrollo de la primera revolución industrial, no solo en el Reino Unido, sino también en el resto del mundo. Watt fue ingeniero mecánico, inventor y químico. Debido a su delicado estado de salud, de pequeño fue educado por su madre en casa. En ese momento, ya empezó a demostrar aptitudes manuales y algunas veces ayudaba en el taller de su padre, carpintero naval y contratista. Cuando Watt tenía 18 años, su madre murió y él se trasladó a Londres, siendo aprendiz de fabricante de instrumentos. Más tarde volvió a Escocia y creó su propio taller dentro de la Universidad de Glasgow, en el que vendía instrumentales matemáticos, algunos creados por él mismo, reglas, compases, escuadras, etc. En 1764 recibió el encargo de reparar la máquina de vapor creada por el herrero inglés Thomas Newcomen a principios de siglo. Fue ahí cuando se dio cuenta de que ésta desaprovechaba demasiado la energía generada por el vapor cuando tenía que calentar el cilindro y el pistón. Su idea consistió en crear una cámara de condensación separada e independiente para enfriar el vapor, logrando evitar esas pérdidas. El resultado fue un incremento del rendimiento de la máquina.
Más adelante, se alió con Matthew Boulton, propietario de Soho Works, relación que duró 25 años. Durante esos años, realizó otras mejoras sustanciales de la máquina de vapor. Adaptó el motor con el engranaje planetario, 1781, un método que convertía el movimiento alternativo en rotatorio o circular. Añadió el cilindro de doble acción, con el que el vapor impulsa el pistón en su ascenso y descenso, 1782. También un regulador centrífugo con el que se consiguió que el motor tuviera una velocidad constante y uniforme, 1778. Y desarrolló el indicador de presión, 1790. Esto supuso que el uso de la máquina de vapor no se limitase solo al bombeo del agua, sino que sus aplicaciones se extendieron en todo tipo de industrias. Watt y Boulton tuvieron mucho éxito y ambos se enriquecieron. Cuando Watt se retiró de la empresa, se dedicó a la investigación y realizó más inventos, como, por ejemplo, una máquina de copiar documentos, pero ninguno tan destacado como sus mejoras en la máquina de vapor. En su honor, se llamó Watt a la unidad de potencia eléctrica, que en castellano se denomina vatio. Falleció de tuberculosis en 1819 en Sheffield, Inglaterra. Sin embargo, la trayectoria de la máquina de vapor comenzó mucho tiempo atrás. El navarro Jerónimo de Allanz ya había patentado en el año 1606 una máquina de vapor. Por aquel entonces, las explotaciones mineras sufrían muchas inundaciones. Precisamente para evitarlas, el ingeniero español Jerónimo de Allanz, servidor de Felipe III, ideó un sistema que empleaba la fuerza del vapor para extraer el agua de los túneles e introducir aire refrigerado con nieve. Años más tarde, el ingeniero militar inglés Thomas Savery patentó otra, en 1698, a la que llamaban la amiga del minero. Se basaba en un sistema que permitía bombear el agua de una mina utilizando la fuerza del vapor. Tenía un depósito conectado a una caldera y a dos tuberías, una de las cuales lo conectaba al agua de la mina que se quería extraer y otra al exterior. El problema era que al trabajar con altas presiones había riesgo de explosiones de calderas o cilindros. Thomas Newcomen, otro ingeniero inglés, resolvió el problema de las explosiones e inventó una máquina en 1712 que usaba vapor a menor presión, a la vez que podía elevar distintas cargas de agua. El movimiento podía usarse para mover una bomba u otro tipo de máquina. En la antigüedad ya se usaba el calor para producir vapor, que a su vez producía energía. Herón de Alejandría, uno de los inventores y científicos más importantes de su época, creó en el siglo I, entre los años 10 y 70 a.C., la eolípila, una máquina formada por una esfera hueca llena de agua, con dos tubos por donde se expulsaba el vapor cuando ésta se calentaba. Cuando esto ocurría, la esfera giraba muy rápido. Por ella le apodaron el mago. Nunca se usó con un fin práctico, sino como un juguete para niños. Como se puede comprobar, este gran invento no fue trabajo de una sola persona, ni se realizó en un momento concreto. Gracias a las aportaciones de grandes inventores, la máquina de vapor se fue mejorando y adaptando a lo largo de los siglos, hasta convertirse en la gran herramienta indispensable en el avance de la revolución industrial. Ok, como pudimos observar en el video, nos muestra que pues realmente James Watt, reconocido como el primer ingeniero mecánico, em, pues desarrolló una mejora en en esta máquina de vapor, utilizando pues obviamente su ingenio y realmente los avances que ya existían en esta época pudo realizar el desarrollo de esta máquina que revolucionó las industrias de la época. La máquina de vapor fue utilizada en minas de carbón, ferrocarriles, barcos, y realizó la transformación del sistema de trabajo. Em, el motor em, desarrollado y fue el que impulsó diferentes, más que todo, sistemas de transporte, funciona de la siguiente forma. Desarrollo de la revolución industrial en todo el mundo. Consistía en una caldera para la producción del vapor a presión, un cilindro con su correspondiente pistón, un cigüeñal con su biela, un volante para dar continuidad a la rotación y finalmente una válvula para controlar la aplicación del vapor de forma alternada a cada lado del pistón. Estos pequeños topes tienen la función de mover la válvula en el momento en que se requiera. Usando este dibujo, veremos su funcionamiento paso a paso. Se enciende el fuego en el hogar de la caldera, la cual calienta el agua y produce vapor a presión. El vapor, ilustrado con líneas rojas, es alimentado al cilindro por el lado izquierdo del pistón. La presión del vapor empuja el pistón hacia la derecha del dibujo. La biela hace girar el cigüeñal. Cuando el pistón está llegando al final de su carrera hacia la derecha, uno de los topes arrastra la válvula y con ello el vapor es ahora desviado para que empuje el pistón hacia la izquierda y continúe haciendo girar el cigüeñal hasta completar una vuelta del mismo. Al llegar al final de la carrera del pistón hacia la izquierda, el otro tope mueve la válvula nuevamente para que el siguiente empuje impartido al pistón sea a la derecha, comenzando un nuevo ciclo. Como se puede ver, el funcionamiento es bastante sencillo, pero marcó toda una era en la industria y en el transporte. Espero que este video les haya resultado interesante.
A continuación, ya presentamos la segunda revolución industrial en 1860, en donde realmente la industria, a raíz de la primera revolución industrial, pues había generado un sistema de trabajo diferente y el uso de diferentes materiales. Ya en esta segunda revolución industrial se generó el uso de la electricidad, del petróleo, de la energía hidráulica, la automatización de procesos y se reconocía como la era de la producción en masa. Acá podemos observar los grandes avances de la época. Fue un proceso para producir acero en 1856, en donde ya el acero era un elemento clave en la construcción de nuevas edificaciones y de nuevas y para el uso de diferentes industrias. La invención del motor de combustión interna, uno de sus máximos representantes es Henry Ford, con su teoría o su puesta en marcha de la producción en masa, con su compañía Ford Motor Company. Alexander Graham Bell, el precursor de las telecomunicaciones, también el uso de la electricidad e invento de la primera bombilla eléctrica por Thomas Alva Edison. El tranvía eléctrico empezó a funcionar y también empezaron los primeros desarrollos de la radio, la fotografía, la máquina de coser y la refrigeración. Adicionalmente, grandes consecuencias ocurrieron a través de la segunda revolución industrial, la transformación de métodos de producción, el trabajo en serie, la banda transformadora, la administración científica, principios del surgimiento del capitalismo, como lo conocemos hoy en día, pero también el contraste de la ideología socialista. Ocurrió una explosión demográfica no por nacimientos, sino por el decrecimiento de las muertes, dado a ese nuevo sistema de trabajo que incurría menos riesgo a los empleados. El comercio aumentó y las ciudades se reorganizaron en base a esta nueva reindustrialización del empleo. La segunda revolución industrial contribuyó enormemente al desarrollo en casi todas las ramas de la ingeniería. Ya en el siglo XX podemos hablar de las ramas de la ingeniería basadas en lo anterior, la ingeniería eléctrica, la química, la metalúrgica, la industrial y la mecánica, las cuales tienen sus orígenes. La ingeniería química es una rama de la ingeniería que fue ocasionada por la industrialización y el aumento de los procesos industriales, los cuales requerían esa transformación de los elementos. Su origen fue en la Edad Media, donde se realizó la transformación de la materia para fabricar papel, pólvora y realizar procesos de destilación. La ingeniería mecánica apareció en la primera revolución industrial, dado la reparación de esas nuevas maquinarias que se estaban fabricando y para el mejoramiento continuo y mejora constante de estas maquinarias y su funcionalidad. La ingeniería eléctrica fue dada a partir del descubrimiento o la realización de la primera bombilla eléctrica, donde surgieron las necesidades del alumbrado en viviendas, por ende la necesidad de tener personas capacitadas y específicas en esta rama. La ingeniería civil es una de las más antiguas, dada la construcción de refugios en la prehistoria hasta la necesidad de viviendas y puentes, catedrales, edificios y demás en todas las civilizaciones. Y la ingeniería industrial, ocasionada por la primera revolución industrial, donde surgió la invención de nuevas maquinarias y por ende la nueva organización del trabajo, la producción en masa, la administración científica y las nuevas relaciones del trabajo. Por ello, la necesidad de personas para planear, programar, controlar los procesos productivos desarrollados. En esta imagen podemos observar una fábrica de la época, una industria textil, donde, pues como podemos observar, pues generó ese cambio donde anteriormente se realizaba de manera artesanal. Podemos ya visualizar a partir de las ramas de la ingeniería la formación de escuelas de ingeniería para capacitar esa nueva profesionales que se necesitaban. Esto fue reconocido
para dar como reconocimiento la profesión del ingeniero. En Francia se desarrollaron el surgimiento de escuelas de ingeniería, ingenierías de puentes y caminos en 1947. En 1794 es la Escuela Politécnica, donde un curso duraba 3 años. En 1794 el Conservatorio de Artes y Oficios, y ya en 1829 la Escuela Central de Artes y Manufactura Privadas, que se caracterizó por dar sus primeras pregrados, por decirlo de alguna forma, o cursos avanzados en ingeniería. En Alemania también surgió escuelas de ingeniería a finales del siglo XIX, con la conversión en instituciones superiores y ya un rango universitario mayor. En Inglaterra, de igual forma, inició como asociaciones de profesionales de lo corporativo, ya desarrollada por las empresas de la época, y posteriormente fue ya el surgimiento de escuelas formales, a pesar de que en Inglaterra se empezó con la ingeniería como tal, dado que allí fue la fabricación y la puesta en marcha ya en el desarrollo de las escuelas de ingeniería. En Estados Unidos también pues se presenta la historia, como podemos observar, del surgimiento de estas escuelas, donde ya en el siglo XX se empieza a formar en ingeniería química, aeronáutica, en telecomunicaciones y en ingeniería industrial. La historia pues no es ajena a nuestro contexto, al contexto de nuestro país, donde pues ahí presentamos la diferente evolución de este contexto. Las diferentes universidades que implementaron el desarrollo de las escuelas de ingeniería. Este es un salón de clases de 1909 y 1910 en Barcelona, en donde podemos observar los diferentes elementos para desarrollar la formación de ingeniería. La ingeniería moderna entre el siglo XIX y el siglo XX se caracterizó por la explosión de un nuevo conocimiento, en donde pues, los avances tecnológicos de la época hicieron la aparición de nuevas tecnologías, por ente del mejoramiento de esos sistemas, maquinarias, artefactos desarrollados en las anteriores épocas, como el automóvil, el avión, el motor, ya el uso de la industria petrolera. La televisión empezó a desarrollarse, o como tal ya a realizar, el computador igual y demás. La energía atómica también, y también se caracterizó por la era espacial. Acá podemos observar que la conquista espacial, pues hay diferentes inventos como cohetes, satélites artificiales para estar interconectado con el espacio y poder realizar un estudio minucioso de este. También pues empieza los principios de globalización. El origen y el desarrollo de la ingeniería industrial, como indicaba anteriormente, pues fue proporcionado por la primera revolución industrial, en donde se empezó a construir pues, las primeras maquinarias y la necesidad de esos nuevos procesos productivos que pasaron de ser artesanales o estar ubicados en complejos minutarios de personas, a ya industrializarse y realizarlo en diferentes fábricas. Los precursores de la ingeniería industrial y sus teorías, como lo podemos observar, en donde hay diferentes principios, los cuales hacen de la ingeniería industrial pues que sea una de las áreas de la ingeniería más representativas y más, sobre todo, con más necesidad en la actualidad. Podemos observar uno de los máximos representantes, que es Henry Ford, con la producción en masa, la reducción de costos, el mejoramiento del salario a nivel varial de sus trabajadores y demás. La ingeniería industrial y postmoderna contemporánea se generó a raíz, pues, como lo informaba anteriormente, en la primera revolución industrial, pero posteriormente, dado a este nuevo conocimiento,
pues se empezó a desarrollar cambios tecnológicos y económicos a nivel empresarial para optimizar esos procesos productivos, el uso de nuevos equipos, el manejo y el control de estas maquinarias que fueran automáticas y la producción continua, la producción justo a tiempo, que son teorías que hacen que la ingeniería se aplique hoy día dependiendo del volumen de producción y demás. Y ya nos situamos hoy día en donde pues nosotros 4 integrantes del grupo estamos incursionando en este ámbito de la ingeniería industrial, realizando pues nuestro pregrado en ingeniería industrial, siempre con las expectativas de aportar a esta área, a esta rama y sobre todo al campo laboral de nuestro país. Si mis compañeros quisieran aportar em, algo referente a la presentación, una opinión. Por mi parte, pues quisiera indicar que pues a mi modo o en mi opinión, a mi modo de pensar, la ingeniería industrial hoy día siento que pues a pesar de los grandes avances tecnológicos que tenemos hoy, debemos, siento que adaptarnos a la época y es lo que ha llevado a la ingeniería industrial a ser una de las ramas de la ingeniería más potentes y más, em, con más, que ha generado más avances a nivel de historia de la humanidad, dado que pues se ha adaptado a las diferentes épocas y el ser humano ha sabido realizar el desarrollo de estas ingenierías. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que a nivel de todo lo que ha pasado de la revolución industrial y todo eso, se ha visto muchos avances gracias a todas las nuevas tecnologías y demás. Todo con la finalidad de obtener productos de calidad y servicios útiles para satisfacer pues, la sociedad y teniendo consideración con el medio ambiente. Sí, vemos que pues, la ingeniería industrial es un campo multifacético pues, en el cual eh, se pueden aprovechar pues, los recursos de buena manera. Perfecto, compañeros. Sí, de igual manera, hoy día, pues en todos los campos profesionales debemos adaptarnos a tener, digamos, en este caso, una industrialización sostenible que genere impactos positivos a nivel social, económico y ambiental. Y de igual manera es que los impactos negativos que generen las industrias pues puedan ser controlados o mitigados de forma em, que podamos proteger como tal el medio ambiente, ya que hoy día pues es uno de los mayores retos que tenemos a nivel global y esa es la importancia de desarrollar procesos en los cuales sean sostenibles y puedan perdurar a través del tiempo.